Bien, en este primer bloque vamos a ver lo que tiene que ver con la teoría general de la prueba. Entonces vamos a ir viendo los conceptos fundantes en materia probatoria, vamos a ver en qué consiste la prueba, qué es lo que quiere decir, qué es lo que se prueba, y en el segundo bloque vamos a hablar un poco del procedimiento probatorio. Bien, como les decía hace un momento en la introducción, nosotros hasta aquí hemos visto toda la fase introductoria o postulatoria del proceso, caracterizada por la demanda, la contestación y una eventual reconvención si es que el demandado opusiera también una pretensión en contra del actor. A partir de aquí vamos a ver todos los conceptos fundantes en materia de prueba. ¿Qué es esto de la prueba? Porque la verdad es que uno podría analizarlo desde diferentes prismas, ¿no? Desde diferentes ángulos. ¿Qué han hecho básicamente el actor y la demandada hasta aquí? Formular alegaciones, ¿no? El actor tiene una versión de los hechos, el demandado le opone otra, presumiblemente diferente, o por lo menos en parte. Entonces, toda norma, para dotar, digamos, de su protección, tiene que contemplar un supuesto de hecho, ¿no? Esto lo habrán visto en Introducción al Derecho, el famoso silogismo normativo, ¿no? Dado A debe ser B. Entonces lo que presupone una norma es una plataforma fáctica para habilitar algún dispositivo de protección o sancionatorio. En el caso de las normas civiles, todo presupuesto contemplado normativamente debe ser acreditado. Entonces acá es donde se dispara la actividad de los litigantes en orden a poder acreditar todas esas alegaciones fácticas que han hecho en sus escritos postulatorios. Si ustedes se fijan en nuestro código de provincia, a diferencia del Nación, que como dijimos varias veces tuvo una reforma importante, en el proceso ordinario de nuestra provincia de Buenos Aires, la prueba se ofrece luego de la autoapertura a prueba. O sea, lo que nos indica que la fase postulatoria es eminentemente de alegaciones, y todo lo que tiene que ver con prueba es un estadio posterior, que precisamente es el que vamos a empezar a ver hoy. Obviamente que la prueba documental siempre se acompaña con la demanda y la contestación, ¿no? Esto tanto en provincia como en nación y en todas las variantes de los procesos que nosotros ya vimos, la prueba documental siempre va desde el inicio, pero el resto de los medios de prueba se ofrecen a partir del auto de apertura a prueba, que es una providencia simple, a través de la cual el juez ordena la producción de prueba. Pero bueno, no me quiero adelantar, comencemos por el principio. ¿Qué es esto de la prueba? Habíamos dicho que podíamos verlo desde distintos ángulos, ¿no? Entonces acá tenemos que diferenciar la prueba como actividad de tipo probatorio, del objeto de la prueba, que es aquello que se va a probar, de las fuentes de prueba y también de los medios probatorios. Ya vamos a ir viendo qué es cada uno, pero como definición de prueba podemos seguir a Palacio diciendo que es la actividad procesal, esto es importante, porque es actividad procesal realizada con el auxilio de los medios establecidos por la ley, o sea que son solo los medios, o mejor dicho, son los procedimientos que están marcados por el código, aquellos a través de los cuales se va a producir la prueba, y siempre tendiente a crear una convicción en el juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes como fundamento de sus pretensiones o defensas. O sea, empecemos a unir, ¿no?, un montón de conceptos que nosotros ya vimos. Vimos que entre los requisitos de la demanda, el artículo 330, uno era exponer los hechos fundamento de la pretensión. Y vimos también en el 354, como una de las cargas del demandado, dar su propia versión de los hechos, o sea, la realidad de los hechos desde la óptica del demandado. Entonces, ahora lo que le toca a las partes es generar en el juez la convicción
de que esos hechos existen como fundamento de sus pretensiones o defensas, o bien, en el caso del demandado, que las alegaciones del actor no existen como tales o que no pueden ser acreditadas. Por eso es que la prueba, en definitiva, esa actividad probatoria, va a versar sobre hechos que sean controvertidos por las partes. Cuando ustedes lean el artículo 358, van a ver que ahí van a encontrar lo que es el objeto de la prueba, de esta actividad que mencionábamos recién. Entonces, ¿qué es lo que se prueba? Bueno, de movida son hechos que las partes afirman, ¿no? Porque si las partes no lo ponen en sus escritos de demanda y contestación, obviamente que esa prueba que intenten ofrecer más adelante no se va a poder producir. Por eso la importancia de la demanda y de la contestación. ¿Se acuerdan cuando decíamos que fija el objeto de la litis? Que la traba de la litis iba a implicar el tema decidendum. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Si no hay un hecho que esté afirmado por alguna de las partes, después lógicamente no se va a poder producir prueba, porque sería una manera de introducir hechos en un momento posterior, que no es el oportuno. De los hechos que son afirmados por las partes, ¿cuáles serán los que se prueban? Bueno, uno ya lo dijimos, ¿no? Los controvertidos. ¿Cómo sabemos que están controvertidos? Y porque una parte los afirma, y la otra parte niega la existencia de esos hechos. Y la segunda característica es que deben ser hechos conducentes para la decisión de la causa. ¿Qué quiere decir el código y los libros cuando hablan de conducencia? Bueno, son hechos que son determinantes para decidir la litis, ¿no? Y les doy un ejemplo. Si se tratara de un accidente de tránsito, no tendría mucha trascendencia cómo iba vestido el actor. Si llevaba pantalón corto, o si llevaba un jogging, o si tenía puesto una camisa, o una remera. Eso no es trascendente, no es conducente. Ahora, ¿qué hechos van a ser conducentes? Y bueno, la velocidad a la que venían los vehículos va a ser conducente determinar si el semáforo, no sé, que había en la esquina fue pasado en verde o en rojo. Eso es la conducencia, cuestiones que sean relevantes para el resultado del pleito, ya sea en el sentido de que favorezcan al actor o la oposición del demandado. Eso es la conducencia. Todo lo demás no debe ser objeto de prueba. Ahora bien, hasta acá vimos qué es lo que se prueba, ¿no? Qué es el objeto de la prueba. Ahora vamos a ver lo que no se prueba, ¿no? Lo que no debe probarse. Uno ya lo dijimos, los hechos que no son conducentes o bien que no son afirmados por ninguna de las partes. En segundo lugar, tenemos los hechos que son expresamente reconocidos, ¿no? Si una parte dice A y la otra parte se lo reconoce expresamente, eso tampoco sería un hecho controversial, de tal suerte que no debe ser probado. Otro tipo de hechos que no deben ser probados son los hechos notorios. A veces se presenta medio difícil o polémico determinar qué es la notoriedad. Porque ustedes fíjense que incluso un hecho que en algún lugar o en alguna época es notorio, puede ser que en otro lugar no lo sea. Van a ver en los manuales los ejemplos clásicos son, no sé, una guerra, determinado cataclismo, un terremoto. Por ahí son ejemplos muy de manual, ¿no? A veces muy burdos. Fíjense este ejemplo que les voy a dar. Yo ahora estoy en la ciudad de La Plata, ¿no? Que es donde vivimos. Gastón también vive por aquí, no en el casco urbano de La Plata, pero sí en una localidad cercana. Para nosotros, los días 2 y 3 de abril de 2013, es un hecho notorio que hubo una inundación muy grande que, bueno, produjo bastantes destrozos y se cobró la vida de aproximadamente 90 personas. Y digo aproximadamente porque lamentablemente eso todavía no ha podido ser determinado con precisión, por un montón de cuestiones que no vienen al caso. Pero bueno, para nosotros aquí en La Plata ese es un hecho notorio y ha sido invocado en numerosos juicios para justificar incumplimientos contractuales de todo tipo, o imposibilidad de cumplimiento de ciertas condiciones, o bien el extravío de documentos.
Ahora bien, esa fecha, que para nosotros es algo muy notorio y obvio, quizá no lo es para alguien que está en otro lugar. A lo mejor alguien que vive en otra parte del país muy distante no tiene por qué conocer que existió ese acontecimiento, de tal suerte que a lo mejor podría requerirse de algún tipo de prueba. Pero bueno, este pequeño ejemplo que les traigo a colación sirve para poner, digamos, de manifiesto que los hechos notorios lo son para un determinado núcleo de personas o para un contexto social o histórico determinado, o bien que por su generalidad puede serlo para todo un país, ¿no? Pero digamos, no necesariamente el ejemplo es el de alguna guerra o el de algún terremoto famoso. Puede ser un hecho notorio circunscripto a un núcleo determinado o indeterminado, pero más o menos determinable de personas. Otra cosa que obviamente no debe ser materia de prueba es el derecho, ¿no? El derecho se presume conocido por todos y todas y no debe ser probado, pues a partir de su publicación en el boletín oficial se lo presupone conocido por todos. Ahora bien, esta regla no es absoluta, porque el derecho extranjero para nosotros es un hecho, entonces ese sí debe ser probado. Podría pasar, ¿no? Que las partes invocan, imagínense en materia contractual, que esto bien podría suceder, ¿no? Que elijan regirse por las normas de determinado país, debieran acreditar cuál es el derecho extranjero. No solamente el derecho nacional se presupone conocido por todos. Lo mismo que si estamos hablando de ejecución de sentencias extranjeras, nos vamos a ver en la necesidad de probar esas normas que se invocan y que son de derecho extranjero. Bien, otro tema de la teoría general. Ustedes fíjense cómo toda la teoría general de la prueba se puede ir planteando a través de disparadores, ¿no? Porque si bien la teoría, como toda teoría, pretende ser algo abstracto y genérico, tiene muchas implicancias de tipo práctico, ¿no? Porque toda la teoría general de la prueba lo que ha tratado de hacer a lo largo de décadas, quizás siglos, es ir respondiendo ciertas preguntas, ¿no? Que se le van planteando a los litigantes cuando están transitando un juicio, ¿no? Hasta acá, ¿qué es lo que fuimos viendo, ¿no? Vimos qué es la prueba, qué es lo que se prueba. O sea, estas son preguntas que se le van a dar en el día a día cuando les toque litigar, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que probar? ¿Qué se prueba? ¿Qué es lo que no se prueba? Ahora, la pregunta que abordamos es ¿quién debe probar, ¿no? ¿Quién prueba? Hasta acá todo lo que vimos está hermoso, ¿no? Sabemos que son hechos controvertidos y conducentes. Pero ¿quién tiene la carga de probar qué cosa? Esto lo va a atender el código en el artículo 375. Ahí va a hablar de la regla general en materia de cargas probatorias. Una típica pregunta de examen es cómo se distribuye o cómo es la carga probatoria dentro del proceso. Y muy habitualmente una respuesta común es el que alega prueba. Yo les pido por favor que si alguna vez les preguntan esto en alguna mesa de examen o en alguna mesa libre, no den esta respuesta, porque no es que esté mal, digamos que es incorrecta por ser excesivamente genérica. O sea, hasta acá nosotros hemos visto que en la etapa postulatoria se trata todo de alegaciones y que eso debe ser acreditado. Entonces, hasta acá está bien esa respuesta, porque el que alega prueba. Pero nosotros ahora mismo estamos viendo que eso tiene un montón de modulaciones, porque ya vimos que algunos hechos se prueban, otros no se prueban, y después no todos los hechos son lo mismo, porque algunos pueden ser notorios y otros no. O sea que decir que el que alega prueba es una respuesta muy insuficiente. La respuesta técnica es la del artículo 375, porque ahí no lo vamos a leer ahora en el vivo de la clase, pero después ustedes por favor léanlo, si quieren ir mirándolo ahora pueden hacerlo, ¿no? Acá el código lo que va a hacer es darnos la regla general en materia de cargas probatorias. ¿Qué va a decir? Primero va a diferenciar, porque no es lo mismo el actor
el demandado. Porque no son los hechos que deben acreditar no tienen la misma naturaleza. El actor que debe probar los hechos, aquellos presupuestos fácticos, ¿no? Que apuntan a la protección de una norma, ¿no? Hay una definición medio de manual que dice que el actor debe probar los hechos constitutivos de los presupuestos normativos que invoca como fundamento de su acción. Rebobinemos. Debe probar aquellos presupuestos que disparan la protección de alguna norma. Esto suena súper abstracto, pero les voy a dar el siguiente ejemplo. Volvamos a la lógica del accidente de tránsito, ¿no? Entonces, hay una norma en el Código Civil y Comercial que dice que todo aquel que genera un daño tiene la obligación de indemnizar o de reparar. Entonces, el actor que debe probar, esto lo habrán visto en obligaciones, primero debe probar la existencia del daño. Después tiene que probar la relación de causalidad. O sea, no solo la existencia y la extensión del daño, sino un nexo causal que lo vincule con el demandado. Y también, salvo que se trate de un supuesto de responsabilidad objetiva, debiera acreditar también la culpa o la negligencia, o en definitiva algún factor de atribución de esa responsabilidad. Que, insisto, puede ser objetivo o puede ser subjetivo. Esto lo habrán visto en obligaciones. Pero bueno, ese es el contenido de la regla en materia de carga probatoria para el actor. Cuando ustedes lean que el actor debe probar los presupuestos normativos en los cuales se funda su acción, tiene que ver con esto, ¿no? Parece muy abstracto, pero en realidad es algo muy concreto. Si yo quiero que me cumplan un contrato, tengo que invocar la norma que habla del incumplimiento contractual, acreditar que el contrato existe, probar, aunque sea sumariamente, que soy acreedor de una prestación que no se cumplió, y ahí, si yo logro acreditar todo eso, voy a obtener la protección de una norma que dice que todo aquel que se obliga en virtud de un contrato lo debe cumplir. No me acuerdo los números de los artículos, porque imagínense que yo soy de la época del Código de Vélez, así que después búsquenlo, pero digamos que en esto es muy similar al Código Velezano, ¿no? Dice que el contrato es la ley para las partes, entonces si yo quiero la protección de esa norma, voy a tener que acreditar un montón de extremos. Para resumirlo, el actor debe probar los hechos que sean constitutivos de su pretensión. Y el demandado, como si fuera la otra cara de la moneda, lo que debe probar, su actividad probatoria, debe estar dirigida a acreditar hechos que sean extintivos, modificativos o bien impeditivos de esa obligación que se le atribuye para forzarlo al cumplimiento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A ver, hechos extintivos, yo podría acreditar que esa obligación o que ese contrato ya lo pagué o que ya se cumplió. Podría intentar acreditar que esa obligación está prescripta. O sea, todos estos son hechos extintivos. Modificativos, podría intentar acreditar que hubo una novación, que hubo una quita en la deuda. Y en definitiva, entre los impeditivos, podría ser que esa obligación yo esté eximido de pagarla, o en realidad es responsabilidad de otra persona a través de la cual yo no tengo obligación de responder, ¿no? Porque si fuera de un empleado mío o de un dependiente, sí debiera estar obligado a responder, pero digamos, la intervención de un tercero por el cual yo no tengo que responder implica un corte en el nexo causal que actuaría como un hecho impeditivo del cumplimiento, porque no sería una responsabilidad atribuible hacia mi persona. No sé si me explico hasta aquí, ¿no? Pero el actor debe probar hechos que sean constitutivos de su pretensión, insisto, la existencia de un contrato, la existencia de un hecho dañoso y de la extensión del daño,
Y del lado del demandado lo que tiene que probar son hechos que sean extintivos, impeditivos o bien modificativos de esa obligación, ya sea porque ya la pagué o ya sea porque ese contrato no existe o porque yo no soy el firmante o el obligado, o bien esa deuda se transformó en otra. Eso quiere decir con hechos extintivos, impeditivos y modificativos. Esta es la regla. Ahora bien, hay numerosas excepciones y ustedes las van a ver como que hay de tres tipos, ¿no? Yo ahora voy a hacer un repaso general, no me voy a meter demasiado porque no nos va a alcanzar el tiempo. Primero van a encontrar la teoría de la carga dinámica de la prueba, que algunos autores se preguntan si es una alteración de las cargas probatorias o bien si es una aplicación concreta del deber de colaboración. Porque algunos sostienen que en realidad, más que cargas, lo que hay es un deber de colaborar a la solución de una controversia o a dilucidar un pleito. Pero bueno, ese es un debate muy académico. La distribución de la carga probatoria de manera dinámica durante mucho tiempo fue una mera teoría que decía que cuando hay un caso de muy dificultosa prueba, ese hecho debiera probarlo el que esté en mejores condiciones de hacerlo, y siempre se dio como ejemplo el caso de la mala praxis médica, ¿no? Donde la víctima, está mal decir mala praxis, en realidad es responsabilidad médica. Mala praxis en realidad no, es demasiado abarcativo, no existe. Porque mala praxis puede haber en cualquier arte, ¿no? Cualquier arte o profesión. Hablemos de responsabilidad médica. En estos casos siempre se decía, ¿no? Y se dice hasta el día de hoy que es una prueba medio diabólica, porque no, la persona que entra a un quirófano muchas veces lo hace inconsciente, dormido, anestesiado, obviamente adentro de los quirófanos, todos los que están ahí son colegas o amigos del cirujano, del anestesista. Entonces es una prueba muy, muy, muy difícil. Entonces se decía que acá lo que había era una distribución dinámica de las cargas, ¿no? Que ante un resultado dañoso, los que estaban obligados a probar que no había, digamos, ningún tipo de responsabilidad eran los miembros del cuerpo médico, o mejor dicho, del equipo médico que había actuado en ese caso. ¿Por qué les dije que hasta hoy o que hasta la actualidad era una teoría? Porque esto ha sido introducido en la reforma del Código Civil y Comercial, en la sanción, más que reforma del nuevo Código Civil y Comercial en 2015, que menciona la distribución dinámica de cargas probatorias. Lo van a encontrar en el 1735 y en el artículo 710. Va a ser una mención expresa. En materia de familia va a decir que es la regla. Fíjense cómo acá hay una alteración, es una bomba atómica para el derecho probatorio en materia de familia, porque antes era igual que en el Código Civil, y hoy va a decir que en materia de familia las cargas probatorias van a recaer sobre aquel que esté en mejores condiciones. Y en civil y comercial se sigue la regla clásica, pero dice que el juez deberá avisar a las partes si va a distribuir cargas probatorias. Eso es 1735 del Código Civil y Comercial. Por favor, léanlo. Les pido, por favor, no me fallen en esta, porque siempre me vienen a las mesas finales sin Código Civil. Porfa, léanlo. Después van a encontrar un montón de casos donde esta regla se altera también en el Código Civil. Por decir algunos rápidos, en materia de pago, el pago se acredita con el recibo. Fíjense que si yo no alterara la regla del 375 del Código Procesal, yo estaría obligado al reclamar el pago de una obligación, tendría que probar que no me pagaron. Lo cual sería una prueba dificilísima, porque ¿cómo haría? No sé, tendría que acompañar los videos de la cámara de seguridad de acá abajo de la puerta del estudio, todos durante años, para demostrar que el deudor no vino a pagar. Bueno, el Código Civil toma una solución bastante más sencilla, ¿no? Es que si a alguien le imputan un incumplimiento, el otro acredita el pago con el recibo. Después las presunciones legales también
son una alteración de la regla del 375 de nuestro código. ¿Por qué? Porque las presunciones legales van a decir, ante determinado hecho se va a presumir tal cosa. Por ejemplo, el menor adolescente se lo presume capaz para litigar por su propio derecho. Esa es una presunción legal. Si yo quiero desvirtuarla, voy a tener que producir prueba en el sentido de que ese adolescente no es capaz de comprender el acto procesal que está intentando realizar. Por citar un ejemplo que nosotros ya vimos cuando hablamos de capacidad procesal. Bien. Sí, ahí me preguntan si volvemos a conectar. Sí, usamos el mismo enlace. Igual ya cierro, ya termino. Después tenemos cómo se prueba, sería otro interrogante a dilucidar. Bueno, para eso tenemos los medios de prueba que regula o legisla nuestro código procesal. Esos van a ser operaciones o procedimientos a través del cual yo puedo extraer ese dato que estoy necesitando acreditar respecto de una fuente. Y este es el último, digamos, de los conceptos que tenemos que saber deslindar, ¿no? Ya hablamos de objeto de prueba, medios de prueba, sujetos de prueba. La fuente es una persona o un objeto sobre el cual queda registrado un hecho. Y los ejemplos son un documento, el testigo, un objeto que haya que peritar. Entonces, esa es la fuente. Y el medio son los procedimientos u operaciones de los cuales nos va a hablar Gastón en la próxima clase. Ahora cortamos y volvemos a ingresar para hablar de procedimiento probatorio.